digamos, abrir un ambiente de debate y ustedes me pueden ir comentando sus novedades y también yo les puedo dar algunas recomendaciones con respecto a algunos elementos en común que he encontrado al valorar, por ejemplo, el planteamiento del tema, al valorar los antecedentes, al valorar la problematización, a también hacer una valoración del estado del arte. Entonces, hay algunos aspectos específicos que sería útil darles como recomendaciones y que lo puedan utilizar ustedes en el momento ya de presentar su trabajo final. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, permítanme compartir la pantalla de la presentación prevista para el día de hoy. Déjenme ver dónde estaba. Muy bien. Bien, compañeros, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este penúltimo encuentro que tenemos en el módulo de Seminario de Investigación. Como ustedes saben, en esta semana estamos trabajando precisamente en el diseño del trabajo de fin de máster. Ya habíamos conocido la estructura que debe tener este trabajo, algunos componentes y cómo ir elaborando cada uno de esos elementos, recalcando siempre de que lo que desarrollamos en este primer módulo de seminario de investigación es el diseño, es la formulación o es la planificación de esta propuesta. Una vez que esta propuesta reciba la aprobación de la dirección de la maestría o ya reciba un visto bueno del profesor, podemos ponerla en práctica, ¿no? Podemos ya realizar la ejecución de esta propuesta que se sintetiza fundamentalmente en elaborar los instrumentos para el levantamiento de la información y después con esos instrumentos aplicarlos en la población o en la muestra que yo haya decidido trabajar. Con esa población o con esa información que he levantado, procedo al análisis de datos. Y con los análisis de datos obtengo los resultados mismos que deben ser analizados, cuando valga la redundancia, y a partir de esos resultados saco mis conclusiones y los elevo a una discusión. ¿Sí? Y con ello ya puedo tener todos los contenidos, todos los elementos para formular mi informe de trabajo de investigación. Y este informe de trabajo de investigación puede tener dos categorías, dos opciones de ser presentado. Una opción para ser presentado es una publicación. Y dentro de las publicaciones, pues pueden existir los ensayos. También puede haber un artículo que lo publique en una revista de alto impacto. O también estos informes lo puedo presentar en un congreso académico, llegando al nivel de mi presentación, tomando el nombre de una ponencia. Entonces, los informes de investigación se los puede difundir por esa vía, como un escrito académico. Bien puede ser un ensayo, bien puede ser un artículo, bien puede ser una ponencia. Y la otra manera que yo tengo para difundir estos resultados de la investigación es mediante un informe de tesis de grado. Sí, entonces este informe de investigación recibe el nombre de tesis de grado y también la puedo defender. En cuanto a la tesis, también hay una estructura para presentar estos resultados, se ajustan a esa estructura y después se nombra un tribunal. Este tribunal se encarga precisamente de valorar el contenido de esa información y ustedes tienen un tiempo dedicado a defender ese proyecto. Esa viene a ser la defensa de tesis.
y de acuerdo a la defensa que ustedes hagan y a la valoración del tribunal, ustedes van a ser asignados el puntaje que requieren para su graduación. Entonces, una vez que esta propuesta de investigación es aprobada, ustedes la ejecutan y con el resultado del levantamiento de la información ya pueden presentar un ensayo o también pueden presentar una tesis de grado. Muy bien, entonces ya habíamos comentado un poco esos temas de trabajo de fin de máster que estaba distribuido en dos temas. El primero, lo que tiene que ver con la investigación educativa, y habíamos hablado de las generalidades y conceptualizaciones de la investigación educativa, y el día de hoy vamos a revisar un poco las técnicas en la investigación educativa, que muchos de hecho ya la conocemos. Y bueno, después ya queda la parte de la redacción científica, por cuanto la estructura del trabajo de fin de máster ya lo habíamos visto, e inclusive ustedes tienen el acceso a ese documento y pueden ir construyendo la información a partir de ese formato que les había entregado. Si nos da tiempito el día de hoy, hemos de hacer algunas puntualizaciones con respecto a recomendaciones para elaborar el estado del arte, para elaborar los antecedentes, la problematización, para definir los objetivos y demás aspectos que son parte de la estructura del trabajo de fin de máster. Bien, ya habíamos, como les dije, revisado los aspectos de las generalidades y la conceptualización de la investigación educativa, ¿sí? Y ahora nos toca revisar un poco las técnicas que se emplean en la investigación. Si bien es cierto, estas técnicas no son nuevas, son las mismas técnicas que aparecen en una investigación como tal, pero tienen su especificación a nivel educativo. Dentro de estas técnicas, las que nosotros podemos mencionar, las más habituales para trabajar, son, por ejemplo, el cuestionario, la entrevista, los grupos de discusión y la observación participativa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros elaboramos en la metodología y hablamos después de los tipos de investigación de la población y muestra y hablamos de las técnicas y las herramientas para el levantamiento de la información, podemos mencionar estas que son alusivas a la investigación educativa. Hablamos del cuestionario, ¿sí? Hablamos de la entrevista, de los grupos de discusión y de la observación participativa. Recuerden ustedes que dependiendo del tema que yo he planteado para la investigación, prevalece una técnica sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar el grado de satisfacción que tiene un estudiante respecto al uso de determinada estrategia metodológica, como por ejemplo la plataforma EducaPlay. Entonces, para evaluar ese elemento, yo podría aplicar un cuestionario o también puedo aplicar una entrevista hacia no solamente los niños, sino también hacia los padres de familia, porque los padres de familia también me pueden dar una información sobre cómo ven al niño frente al uso de esa estrategia metodológica. Y no solamente puedo hacer ese elemento o esa entrevista a los padres de familia, sino también a los profesores. Si quiero evaluar el nivel de conducta o el comportamiento de los niños dentro de la unidad educativa, pues tengo que acudir con entrevistas a los profesores, al inspector de curso, al inspector general, a la orientadora vocacional, ¿sí? Y alguna autoridad para que me puedan dar una información con respecto a ese ítem que quiero valorar, a esa variable que viene a ser el comportamiento de los niños. ¿Sí? Entonces, este elemento de las entrevistas no solo se aplica a los niños como tal, sino también a otros actores de la comunidad educativa, que pueden ser los padres de familia, pueden ser los profesores o también pueden ser las autoridades. De la misma manera, si yo quiero elaborar una estrategia metodológica que utilice, por ejemplo, la gamificación y quiero elaborarla particularmente para desarrollar determinado aprendizaje, por ejemplo, el vocabulario de los niños, y sé que hay otros profesores que son de la misma área de lengua y literatura que con su experiencia me pueden ayudar
a elaborar el plan de clase, utilizando esa estrategia metodológica. Entonces podemos implementar también un grupo de discusión en el que esa herramienta, esa estrategia o el plan de clase lo hagamos en conjunto, aunando experiencias de otros compañeros docentes y que puedan generar y que puedan elaborar ese plan de clase que luego va a ser sometido a prueba. ¿Sí? ¿Y cómo le sometemos a prueba? Pues aplicándole en un grupo y estableciendo para la evaluación del impacto la medida o el análisis de grupos comparativos. Sí, entonces se puede trabajar también con esa técnica que se aplica también en la investigación educativa. Los grupos también vienen a ser grupos comparativos. Ya les he insistido un poco en esa metodología, que es crear dos grupos. El primer grupo, un grupo en el que no se aplique la estrategia metodológica, que es el grupo de control, y el otro grupo, también se lo llama el grupo placebo, es el grupo en el cual se aplica la estrategia metodológica, obviamente por medio de un plan de clase. Es importante de diseñar, planificar este plan de clase, porque en el plan de clase no solamente se indica cuál es el objetivo de la clase, qué recursos se van a utilizar, qué herramientas y qué actividades se van a desarrollar, sino también se definen cuáles son los resultados de aprendizaje que se quieren lograr, ¿sí? Y en base de eso, yo puedo luego valorar esos resultados de aprendizaje. Así que se elabora ese plan de clase con una específica, para un tema específico y empleando la herramienta metodológica o la estrategia pedagógica que quiero valorar, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablábamos de la plataforma EducaPlay. Así que elaboro un plan de clase basado en la plataforma EducaPlay para desarrollar cierto contenido, ¿no? En este caso el vocabulario, para desarrollar el vocabulario de los niños. Y después de una semana, 2 semanas, dependiendo del tiempo que tome la aplicación del plan de clase, aplico una valoración mediante cuestionarios que vienen a ser los test evaluativos, que forman parte de una evaluación sumativa, por ejemplo, y a partir de eso puedo sacar el nivel de aprovechamiento, ¿no? En el que los estudiantes han alcanzado o han logrado los resultados de aprendizaje. Y comparo esos resultados, esas notas de ese nivel de aprovechamiento del grupo 1, donde no apliqué la estrategia metodológica, versus los resultados del grupo 2, donde lo apliqué. Y a partir de esa comparación, podría yo ya tener un indicio de cuán influyente fue o de cuál es el impacto que provocó la herramienta, en este caso EducaPlay, sobre el desarrollo del vocabulario. Entonces, básicamente, ese es el recurso que se utiliza, la metodología que se utiliza para poder valorar el impacto de una estrategia metodológica sobre un aprendizaje que quiero lograr en el niño, ¿no? Un resultado de aprendizaje que puede ser el desarrollo de una habilidad, de una destreza o un nuevo conocimiento que quiero desarrollar en el niño. Y con eso lo podemos valorar. Aquí hay que hacer una observación importante de que cuando yo formo los grupos, los dos grupos deben ser homogéneos y eso se demuestra a partir de una evaluación diagnóstica. Yo aplico una evaluación para medir el nivel cognitivo en cuanto al vocabulario, por ejemplo, de los niños y pues los distribuyo formando los dos grupos de tal manera de que ambos tengan las mismas características, tengan un promedio muy similar en las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Tengan comportamientos similares y pues cuando yo hago esa distribución la puedo hacer de forma aleatoria, que esa es una forma de garantizar que los grupos sean homogéneos, o lo ranqueo en función de la evaluación diagnóstica y los números pares van a un grupo y los impares forman el otro grupo. De tal manera que vamos a tener un nivel homogéneo de los estudiantes donde voy a aplicar la estrategia metodológica. El otro elemento a tomar en cuenta es que si un grupo está recibiendo clase para desarrollar el vocabulario utilizando la plataforma EducaPlay, el otro grupo también debe recibir clase, ¿no es cierto?,
también orientada hacia desarrollar el vocabulario, solo que en ese grupo la estrategia metodológica que se utiliza es la habitual, la misma que uno ha venido utilizando todos los años. Es decir, los otros estudiantes también están aprendiendo, también están desarrollando ese contenido específico. En este caso es el vocabulario. Entonces, en eso hay que prestar mucha atención, ¿no? No es que un grupo recibe las clases y el otro no recibe nada. Es obvio que si hay esas condiciones, cuando yo les tome una valoración, los que recibieron la clase van a tener una nota superior a los que no la recibieron. Entonces, ahí no está bien realizada la investigación. La investigación tiene su fundamento en el sentido de que un grupo trabaja habitualmente, como lo ha venido haciendo, desarrollando ese tema previsto en la planificación, en este caso el vocabulario, solo que lo hace de la forma tradicional. Y el otro grupo, el grupo de prueba, este grupo en cambio está recibiendo el mismo contenido, pero donde se está empleando una estrategia metodológica diferente, innovadora. En este caso, la plataforma EducaPlay. Así que van recibiendo esas clases, ese plan de clase de la misma manera. La única diferencia es que el uno sí tiene la estrategia metodológica y el otro no. Y otro elemento, un último aspecto a tomar en cuenta, a tomar en consideración, es que la persona que hace la investigación, o sea, el investigador, no tiene que dar la clase, no tiene que ejecutar ese plan de investigación. Porque si una persona, el que hace la investigación, ejecuta o es el que da la clase, pues ahí existe un sesgo, hay una cierta inclinación voluntaria o involuntaria del investigador a querer que su estrategia prevalezca, ¿no? A decir, no, la estrategia que yo estoy utilizando es la adecuada, es la óptima y miren ustedes que me va a dar buenos resultados. Entonces, ahí el investigador no puede asumir ese rol de juez y parte. Sí, si ya voy a evaluar luego la implementación de la estrategia, entonces yo no puedo ser la persona que dé la clase. Tiene que ser un tercero totalmente imparcial, uno que no esté involucrado en la investigación, que se encargue de dar esa clase, ¿sí? De desarrollar ese contenido durante el tiempo que esté planificado, ¿sí? Y después sí valorar los resultados en ambos grupos. Cuando un mismo investigador es el que da la estrategia metodológica o imparte la clase, le da más interés, le dedica mucho más tiempo al grupo de prueba. Eso digo, suele ser voluntaria o involuntariamente, pero se inclina mucho más a trabajar con el grupo de prueba, a esmerarse más en el dictado de la clase. Mientras que al grupo de control no le dedica el tiempo, no le dedica el interés y no se dedica suficiente para desarrollar los contenidos de los estudiantes. Y eso lo hace inconscientemente para que después la estrategia metodológica sea bien valorada. Entonces, ahí hay un sesgo. En ese sentido, hay un sesgo. Y para evitar ese sesgo, pues lo que tiene que hacerse es que un tercer profesor, un profesor imparcial, sea el encargado de dar la clase, de acuerdo a la planificación o al plan de clase que yo elaboré. Eso sí, el plan de clase lo tengo que elaborar yo, a partir de haber analizado las características que tiene esta herramienta y cómo en base a esas características la podemos aprovechar de la mejor manera dentro del aula. Ya, entonces eso sí lo debo desarrollar yo y el profesor lo que tiene que hacer es ejecutarla ya con los estudiantes. Después del tiempo de que se ha planificado, 2 semanas, un mes, ahí procedo a aplicar todos los instrumentos de evaluación que sean necesarios. Y obviamente ustedes ya lo habrán definido en el momento de haber elaborado los instrumentos. Es decir, pues a la primera semana aplico un primer test, a la segunda semana aplico un segundo test y después a la tercera semana aplico un test final. O también puedo hacer guías de observación, ¿no es cierto? Y con esas guías de observación puedo ir determinando cuál es el avance de cada uno de los estudiantes en cada uno de los grupos. Y con esos datos, con esa información, ya tengo, ¿no es cierto?, los insumos necesarios para luego procesarlos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, una de las maneras, la más directa para procesar es evaluar el rendimiento académico en
en cada uno de los grupos, hago luego los promedios y después comparo el promedio del grupo de prueba versus el promedio del grupo de control. ¿Sí? También puedo sacar la desviación media, la desviación estándar sobre todo, para ver si efectivamente hay una dispersión de los datos o los datos se encuentran dispersos de la misma manera en el grupo 1 que en el grupo 2. Ese también es un recurso que uno utiliza para determinar si no hay sesgo en el momento de haber hecho la impartición del plan de clase. Entonces, evalúo los promedios, pero también encuentro o calculo la desviación estándar para determinar la dispersión en cada uno de los datos o de la información obtenida. Otra de los elementos que se implementan en este caso también son guías observativas que el investigador puede aplicar para determinar cómo fue el avance en cuanto al contenido en cada uno de los grupos. Y en este caso, si son preguntas cualitativas que se colocan, puedo luego hacer un análisis de inferencia para determinar la relación del grupo de control, de los resultados en el grupo de control versus los resultados en el grupo de prueba. Entonces, todos esos elementos van a aportar para luego tener un criterio de si efectivamente esa estrategia metodológica tuvo un impacto sobre el desarrollo de ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo muchos elementos de juicio para decir que sí, que la estrategia metodológica dio un desarrollo del resultado de aprendizaje. O tal vez puede ser de que no lo hace. Es decir, que da lo mismo que el estudiante aprenda con el plan de clase que se impartió en el grupo de prueba a que se imparta el plan de clase en el grupo de control. También pueden llegar a esos resultados. De todas maneras, eso no implica que la investigación fue mala. Definitivamente no. Simplemente implica de que la estrategia metodológica no influye significativamente en el desarrollo de esa habilidad. De todas maneras, es una conclusión fruto de la investigación que nosotros desarrollamos. Sí, entonces, esos son un poco los aspectos que yo voy a considerar cuando hablamos de esta metodología que es el análisis de grupos comparativos. Sí, en esa metodología debo seguir, digámoslo así, estos pasos para que los resultados al final sean viables, sean válidos y tengan cierto nivel de confianza, cierta confiabilidad. Muy bien, entonces, en cuanto a las técnicas de investigación, mencionamos, ¿no?, que en el ciclo de la investigación, estas técnicas son implementadas con el fin de aglutinar un conjunto de evidencias que una vez analizadas permitan dar respuesta a las preguntas de investigación que se habían planteado originalmente. Y que recuerden que estas preguntas de investigación están relacionadas con las variables, las cuales pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Las preguntas pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo. Bien, esta información es tomada del autor Fábregues en el 2016 e Iño en el 2018, ya relacionados específicamente con la investigación educativa. Bien, y de manera de conclusión, la naturaleza de la información generada es un aspecto central en el momento de decidir la técnica que guiará la recolección de datos. Es decir, debo siempre tomar en cuenta qué tipo de variables voy a analizar y la naturaleza de esas variables me va a dar luces a mí para establecer los instrumentos para el levantamiento de la información. Y de hecho, eso nosotros lo estamos desarrollando, ¿no? Definimos los tipos de variables, si son cuantitativas, si son cualitativas, qué parámetros de esa variable voy a medir y en función de ese parámetro, pues elaboro los instrumentos para el levantamiento de la información. Cada técnica produce un tipo de información diferente y en consecuencia da acceso a dimensiones diferentes de los fenómenos sociales o educativos que vamos a investigar. Por esta razón, es importante que ustedes, como investigadores, adquieran las competencias necesarias para la evaluación de la pertinencia de la técnica
y la adecuación a distintas situaciones de investigación. ¿Ya? Entonces, esta habilidad no se adquiere de un día para otro, no se la adquiere de la noche a la mañana. Esta habilidad se la va adquiriendo a medida que vamos desarrollando una y otra investigación, uno y otro proyecto, y ahí luego podemos ver ciertos rasgos específicos de las variables que yo quiero analizar, y a partir de esos rasgos y la dimensionalidad de las variables, ya puedo escoger la técnica y los instrumentos adecuados para el levantamiento de la información. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o inquietud al respecto. Ok, bueno, al no haber inquietudes, pues como les decía, nos vamos a aprovechar este tiempito que tenemos un poco para hacerles algunas recomendaciones finales ya para la elaboración del trabajo de fin de máster. ¿Sí? Entonces, en este caso, permítame un momentico salir de la pantalla y abrir otra página donde están las observaciones respectivas. Ya, muy bien. A ver, entonces, aquí, permítanme un momentito entonces hablarles sobre la estructura del trabajo de fin de máster. Ustedes saben que en esa estructura nosotros tenemos los datos informativos que deben llenar con cierta información de cada uno de los estudiantes que están presentando su trabajo. Después tienen que mencionar el tema de investigación. Una vez que mencionan el tema, aparece la línea de investigación de la que proviene y aparece la sublínea de investigación. Esas se encuentran definidas en la página web de la UNEMI y cuentan con la aprobación de OCAS. Así que esas líneas se las considera institucionales. Y de hecho, son líneas que rigen las actividades investigativas en la Universidad Estatal de Milagro. Toda propuesta de maestría
toda propuesta de proyecto de investigación o de un programa de investigación y toda propuesta de proyecto de vinculación debe estar enmarcado en una de estas líneas de investigación. Sí, es así que la maestría de educación básica también en la propuesta que se envió al CES para su aprobación, habla de estas líneas de investigación y que los trabajos que se presenten de fin de máster van a cumplir con esa condición, ¿no? Estar enmarcados dentro de las líneas de investigación. Bien, luego del tema ya se comienza a hablar de los antecedentes. Es como ya el esbozo inicial que me va a dar cuenta del tema que yo voy a trabajar, ¿no? De la información histórica de ese tema. Entonces, algunos elementos que encontramos en las revisiones y que les he puesto a nivel de recomendaciones que les pueden servir para todos. En primer lugar, por ejemplo, cuando uno habla de los antecedentes, da una primera frase. Dice que el trabajo se concentra en la comprensión lectora. E inmediatamente después de poner la comprensión lectora, ya comienza a hablar del problema. Es decir, es que los estudiantes de tercero de educación básica no han desarrollado suficientemente la comprensión lectora. Entonces, como que uno suele tener ese interés por abordar prontamente el problema y no se espera a redactarlo en el espacio de problematización. Entonces, ese es un pequeño error que se comete. En los antecedentes no se debe abordar el problema, sino más bien hablar de los hechos históricos que describen el tema que voy a investigar. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué componentes se encuentran en el tema? Pues, si hablo, qué sé yo, de la plataforma EducaPlay en el desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes de la unidad educativa San Francisco, entonces básicamente ahí encuentro 3 elementos que debería desarrollar en los antecedentes. ¿Cuáles serían estos? Pues la plataforma como tal, cuándo se originó, qué características tiene, y desde cuándo se lo ha considerado como una herramienta metodológica dentro del contexto educativo. También puedo hablar del desarrollo de la lectoescritura. Sí, si estoy hablando de la incidencia de la plataforma en la lectoescritura. Entonces también tengo que hablar de la lectoescritura. Y finalmente tengo que hablar de la unidad educativa. Así que son esos 3 componentes que surgen del tema y que yo tengo que analizarlos. El orden, eso es ya a gusto del autor. Yo primero puedo hablar de la unidad educativa, luego hablo de la estrategia metodológica y finalmente del aprendizaje que estoy desarrollando. O si no, primero hablo del aprendizaje, después de la estrategia metodológica y termino hablando de la unidad educativa. Ya, me parece que alguien está con el micrófono encendido. Sí, Margarita. ¿Usted tiene alguna duda, estimada Margarita? Si no, Vanessa, porfa, si tiene bien, tal vez silenciar el micrófono de Margarita, porque me parece, no sé si Margarita tenga algo que comentar. Sí, sí, todos los comentarios y opiniones son bienvenidos. Pueden levantar la mano y pues analizamos o aclaramos determinada recomendación que se les está dando. Ok. Bien, entonces, eso con respecto a los antecedentes. Uno tiende, y les comento que a mí también me ha pasado, que cuando escribo los antecedentes ya estoy hablando del problema. ¿Cuál es el problema al que se ven abocados los estudiantes o cuál es el problema que estoy intentando analizar? Y me pongo a dar las causas del problema. E inclusive dentro del mismo párrafo ya pongo la solución. O sea, ya estoy diciendo, y esto lo podemos resolver mediante la implementación de estrategias metodológicas. O sea, ya no hizo falta hacer nada de investigación porque ya tengo hasta la propuesta de solución. Entonces, no. La propuesta de solución, eso es como la última fase de la investigación y la tenemos que dejar al final. Inclusive las propuestas de solución suelen aparecer cuando yo tengo una tesis de grado en las recomendaciones, ¿sí? O si yo tengo que escribir un ensayo, estas propuestas suelen aparecer como sugerencias dentro de las conclusiones.
Así que eso es en la última fase de la investigación. Lo tengo que dejar por allá. ¿Cuál sería la propuesta de solución ante una situación problemática planteada? Ya, entonces, siempre que yo redacto los antecedentes, es bueno volverlos a leer y preguntarme a qué me suena. Si esto me suena a un problema, si hay un contenido que me suena al estado del arte, si hay un contenido que me suena a justificación, eso quiere decir entonces que ese párrafo bien lo podría poner en esos componentes o tendría que reescribir el párrafo para que no me suene ni a problema, ni a justificación, ni a estado del arte, sino más bien que sea antecedentes. Sí, y en ese sentido, en los antecedentes hablamos de los hechos históricos. Bien, y pues a eso se une ya con el otro elemento. Cuando decimos que los párrafos suenan más a estado del arte, suenan más a justificación o más a problematización antes que a los propios antecedentes. Sí, eso también debo tener y tomar muy en cuenta. Ya, el otro elemento que les decía, que es útil también mencionar detalles relacionados con la institución donde se va a hacer la investigación. Sí, no sé si hasta este punto tengan alguna duda, compañeros. Bien, entonces aquí hay una recomendación que engloba todo, ¿no? Que usualmente no se ven los antecedentes, los detalles de los hechos históricos asociados al tema de investigación. Eso es un caso de un tema que habla de el síndrome de TDAH y el nivel de conducta de los niños. Entonces se tiene que mencionar eso, ¿no? Cuáles son los orígenes del síndrome, cuáles son los aspectos relevantes que se han dado desde que comenzó el estudio. Ajá. Eh, alguien me había pedido una aclaración mayor respecto a los antecedentes y en qué se diferencian al estado del arte. Pues en los antecedentes uno ve los orígenes y los hechos históricos del problema eh, o los hechos del problema desde sus orígenes. En cambio, el estado del arte le interesa la investigación reciente. ¿Cuáles son los aportes recientes en investigación relacionadas con ese tema? Entonces, ahí usualmente la diferencia es temporal. La temporalidad es la que marca la diferencia. En los antecedentes yo puedo recabar información del 1900, de la época de los griegos, de la época de los babilonios. Yo puedo mencionar información de esos orígenes porque seguramente ahí nació el interés por indagar determinado contenido. Sí, puedo ir viendo cómo fue evolucionando, cuál ha sido su proceso histórico hasta llegar a nuestros días. Eso es los antecedentes. Pero en cambio, el estado del arte ya no tiene que ver con toda esa información previa, tampoco en el estado del arte tiene que ver mucho con definición de conceptos, sino más bien indicar en el TDAH actualmente en qué estado se encuentran las investigaciones. Qué sé yo, lo último que se ha avanzado en investigación, resulta que ya eso se ha determinado que no es un problema psicológico, me lo estoy inventando, sino que es un problema psicosocial, pero resulta que esa nueva orientación o nueva visión del problema surgió el año pasado. Entonces, esos elementos ya no forman parte de los antecedentes, sino del estado del arte, porque son las investigaciones recientes las que me dan una idea del estado actual de la investigación en ese tema. Sí, así que esa suele ser la recomendación que se pone en el momento de elaborar los antecedentes. Ahondar más en los antecedentes, sobre todo detallando los hechos históricos asociados al tema de investigación. En otro caso, estamos hablando de los orígenes de la comprensión lectora y de la lectoescritura, cuáles son sus características y desde cuándo han sido analizadas dentro del contexto educativo. ¿Ya? Y la otra recomendación es que deben cuidar el enfoque o deben cuidar mucho la redacción, pues muchos párrafos suelen parecerse a problematización, a justificación o al estado del arte. Entonces, tengo que leer esos párrafos y preguntarme si más tienen un acercamiento a eso, si estoy hablando del problema o si estoy dando las razones por las cuales la investigación debe ejecutarse. Entonces, eso no es
un antecedente, sino más bien es una justificación. ¿Sí? Entonces, siempre es conveniente volver a leer el contenido para saber si ese párrafo o ese contenido amerita que estén antecedentes o lo tenga que mover a otra parte de mi formato, ¿no? A otra parte de mi trabajo de titulación. Sí, muy bien. Entonces, eso, estimados compañeros, las recomendaciones con respecto a los antecedentes. Y pues el día de mañana hemos de seguir hablando de otras recomendaciones que van asociadas a la problematización, a la elaboración de los objetivos, que dicho sea de paso, en los grupos que los he calificado, les he dado algunas observaciones, varias de hecho, en la redacción de los objetivos, un poco para ayudarles en su redacción, para que luego tengan la idea muy clara del tema, porque toda la investigación se va a centrar precisamente en los objetivos, porque ahí estoy delineando las acciones a seguir para conseguir o alcanzar las metas que me he propuesto. Sí, entonces, el cumplimiento de esos objetivos específicos hará que nosotros alcancemos el objetivo general. Ya, en todo caso, para el día de mañana hemos de revisar un poco esas observaciones con respecto a los objetivos y un poco les de dar algunas indicaciones con respecto a las revistas en las cuales ustedes podrían publicar. Estaba consiguiendo unos amigos que son editores de revistas de aquí del país para luego pasarles esos datos y cuando ya ustedes tengan el material, ya tengan el ensayo como tal, lo pueden enviar a estas personas, ¿sí? Y yo puedo conversar con ellos para, ojo, no para que les publiquen, sino para que les den prioridad en el momento de la evaluación del artículo, ¿ah? O sea, porque a veces pueden haber varios artículos que estén en lista de espera, en cola de espera, pero con algunas llamaditas, pues ese artículo puede pasar en los primeros para ser analizado y que su publicación sea lo antes posible. Entonces, en eso nosotros podemos ayudar a gestionar que tenga un cierto grado de preferencia para la revisión, para someterlo a la evaluación por pares, que se suele aplicar en las revistas, y que después les den prontamente la respuesta, si se va a publicar o no esa investigación que ustedes han realizado. Ya, con gusto, estimada Lali. Hemos de mencionar el día de mañana algunas recomendaciones con respecto a la justificación. Sí, y ojo que estas ya son más puntuales, ¿no? Porque surgieron del análisis y de la revisión que hice de los trabajos. Entonces me di el tiempo también para sacar todas esas observaciones y agruparlas, ¿no? Para que de alguna manera a ustedes también les sirva en el momento que vayan a escribir. Y puede ser el caso de que también les ayude a ustedes justamente ahora que están ya perfeccionando el documento para presentar. Ok, estimada Lali, con mucho gusto. Muy bien. Bien, estimados compañeros, pues entonces nos convocamos para el día de mañana. Me toca proceder a hacer las tutorías que están pendientes para el día de hoy. Estimada Janina, sí, me parece que Janina levantó la mano y me parece que quería mencionar algo. No sé, Vanessa, si le puede activar el micrófono a Janina. Ya está activado, doctor. Ya. Ok, estimada Janina, me parece que tenía alguna inquietud. Bueno. Ok, listo. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Procedemos en breve a conectarnos para las tutorías y con el resto de compañeros nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Déjenme indicarles algo. Gracias, doctor.
Está activada la Gracias, doctor. Gracias. evaluación docente. Por favor, no se olviden de evaluar. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Gracias, ingeniera. Feliz noche, compañeros. Gracias, ingeniera. Gracias, magíster. Que tengan una excelente noche con todos. Gracias, Margarita.